como les decía, vamos a crear la base de datos de los museos, vamos a crear las tablas correspondientes, y ahorita para el ejemplo que vamos a hacer, que es agregar o quitar columnas, a esta tabla no le voy a incluir todas las columnas que vienen especificados dentro del diagrama, que ya lo conocemos, y tampoco le voy a agregar las restricciones, porque se las quiero agregar posteriormente para que vean esos ejemplos. Entonces voy a incluir el nombre del museo, que es un varchar, vamos a ponerlo ahorita de 80 caracteres. Insisto, todo esto, recuerden que lo deben de obtener de un diccionario de datos, donde ya tienen que tener perfectamente definido qué tipo de información van a guardar y las longitudes y definiciones. Ahorita lo estamos haciendo, pues, obtenido directamente de nuestro grafo relacional, que no siempre es lo más adecuado. Lo importante es tener el diccionario previamente. Entonces, dentro de los datos del museo nos pedía el ID del museo o la clave del identificador, el nombre, la ciudad, la dirección y la superficie, ¿vale? Entonces la ciudad le vamos a colocar que va a ser de 60 caracteres. Nos indica que no permite valores nulos, y en este ejemplo, repito, es de manera particular. Voy a crear la tabla así. Yo sé que me van a decir, bueno, le falta la llave primaria, le falta campos, pero el objetivo ahorita es que veamos cómo podemos agregar o modificar un objeto que ya existe. Entonces voy a crear la tabla. Entonces aquí lo selecciono, lo ejecuto con F5 o botón derecho ejecutar, o en el menú consulta ejecutar. Ahí está. Y si yo checo aquí en mi explorador de objetos, en mi tabla, en mi base de datos que acabamos de generar, que se llama gestión de museos, gestión museos, tengo la tabla, tiene las columnas y de nombre y ciudad, pero no tiene definido una llave primaria, no tiene establecido algunas columnas. Entonces vamos a ver aquí algunas cuestiones, como lo que sería agregar columnas a una tabla existente. ¿Sí? Ahora, ¿esto por qué lo haríamos? Porque muchas veces vamos a tener situaciones en las que tengamos que cambiar o tengamos que agregar nuevos datos a las tablas por resolver o atender algún requerimiento adicional que exista, ¿no? Tal vez fue algún dato que no contemplamos de inicio, pero hay una nueva aplicación o el usuario nos lo está solicitando y pues tenemos que modificar la tabla. Entonces, para agregar columnas a una tabla que ya existan, recuerden que dentro del DDL tenemos tres comandos: create para crear objetos, alter para modificarlos, drop para eliminarlos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a modificar la tabla de los museos. Entonces, es igual alter, el comando, el tipo de objeto que vamos a actualizar, que para nuestro ejemplo pues es una tabla. Podemos cambiar un procedimiento almacenado, una función, lo que ustedes quieran. Ahorita es tablas. Agregar la tabla o alterar la tabla de los museos, y lo que vamos a hacer es agregar una columna. Y una vez más, lo que les comentaba el día de ayer, el SQL Server es muy literal, bueno, el lenguaje SQL más bien es muy literal, porque ahí le estamos diciendo que vamos a modificar la tabla de museos y que vamos a agregar una columna. La columna ahorita de las que me faltaron es la dirección, ¿sí? Tengo que definir el tipo, lo voy a poner como un varchar de 100 y le voy a decir que no permite valores nulos. Pudiera ser que tal vez yo quiera que este campo quede vacío, le indicaría el valor de nulo, y de esta manera, ¿sí?, vamos a darnos cuenta que le va a agregar una columna. Vean, ahorita nuestra tabla pues simplemente tiene estos campos, ¿no? El ID, el nombre y la ciudad. Con esto que vamos a ejecutar a continuación, que sería el alter, va a agregar este nuevo campo, esta nueva columna a la definición de la tabla. Entonces ejecutamos, me dice comandos completados con éxito, y nos vamos a dar cuenta aquí, si yo actualizo mi tabla, que ya va a aparecer la nueva columna, ¿sí? Eso es en el caso de que por ahí me haya faltado o algo. Vean, aquí ya nos muestra lo que es la dirección en este punto, que fue el campo que acabamos de agregar con este script. Entonces, esa es una forma de agregar.
Eh, el lenguaje nos da también la posibilidad de agregar varias columnas de manera simultánea. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacer con un alter table, igual museos. Voy a agregar el otro campo que nos pedía, era la superficie. Que la superficie era el espacio que ocupa físicamente nuestro hotel, cuánto mide, las dimensiones. Entonces lo voy a declarar como un float, porque vamos a decir, por ejemplo, 800 metros cuadrados o algo por el estilo. Va a ser un float. Le voy a decir que no tiene que no permite valores nulos, y voy a agregar una segunda columna dentro del mismo alter, ¿sí? Porque puede ser el caso que tenga yo que agregar más de una columna para atender los requerimientos nuevos que pudiera tener una tabla. Entonces vean, ahorita voy a agregar la superficie, coloco una coma. Aquí es como todos los campos, es el nombre del campo, el tipo, las propiedades adicionales, coma, como cuando creamos una tabla. Vean, es la misma mecánica que tenemos aquí arriba, nombre del campo, tipo y las propiedades adicionales. Entonces aquí, supongamos, ahorita no nos lo pide como tal el ejemplo, se lo voy a agregar pues, para que tenga más información, que sería el campo teléfono. Lo voy a declarar como un varchar de 11 caracteres, ahorita van a ver el porqué. Y le voy a decir que sí pueda quedar nulo, porque puede ser que no todos los museos, en algún caso particular, no tuvieran teléfono. Entonces le voy a decir que este campo sí puede quedar vacío. Y este script ahora lo que va a realizar pues es agregarme dos columnas con un solo alter, ¿sí? En algunos manejadores de base de datos es probable que aquí tengan que volver a repetir la cláusula add para que quedara algo así. Al menos ahorita en SQL Server, bajo el estándar que maneja, solamente con un add vamos a poder agregar más de una columna. ¿Cuántas columnas pueden agregar? Pues las que ustedes requieran. Entonces lo voy a ejecutar. Vean aquí en la parte inferior, pues no me marca ningún error, me dice que los comandos han sido ejecutados correctamente. Y si yo actualizo aquí mi tabla, actualizar, vean, ya estas columnas que acabamos de incluir con este script, pues ya aparecen aquí, ¿no? Aparece la superficie y aparece el teléfono, que son datos que no teníamos originalmente. Entonces, de esta manera nosotros podemos agregar nuevas columnas a una tabla que ya existe, ¿sí? Entonces, ojo ahí, con esto les puede ayudar, porque muchas veces por ahí se nos olvidó, nos pasó a agregar una columna. Lo podemos hacer de esta manera. Entonces ya tenemos los campos. Pero ahorita que ya generamos nuestra tabla, nos damos cuenta que no tiene llave primaria. Recuerden que una de las restricciones o de las recomendaciones del modelo relacional es que nuestras tablas, o que todas las tablas de nuestra base de datos pues, tengan una llave primaria. Entonces ahorita nosotros en el ejemplo no se le incluimos de manera intencional, para que yo les pueda mostrar cómo podemos agregar una restricción o una llave a una tabla cuando ya existe, porque también puede ser el caso, ¿no? Tal vez nos faltó por ahí a incluirla, se la vamos a agregar posteriormente. Entonces vamos a ponerle agregar una restricción a una tabla existente. Entonces la mecánica es igual. Vean, vamos a modificar nuestra tabla de los museos, ¿sí? Vamos a agregar una vez más, utilizamos la palabra add, pero ahora lo que va a cambiar es que no queremos agregar una columna, sino queremos agregar una restricción. Entonces, si checamos el ejemplo del día de ayer, cuando queremos incluir una restricción como llaves primarias, llaves foráneas, utilizamos la palabra reservada constraint. Entonces aquí vamos a colocar add constraint. Entonces ya con eso el motor de base de datos sabe que estamos agregando una nueva restricción a nuestra base de datos. El nombre, no olvidemos que todas las restricciones deben de tener un nombre. Por ejemplo, museos. Bueno, ahí es gusto si lo quieren mayúsculas o minúsculas.
Entonces, cuando utilizamos una llave primaria se recomienda utilizar el prefijo PK, eso ya también lo tenemos por ahí en la documentación que tienen disponible. Entonces, museos, ¿sí? Porque va a ser la llave primaria de los museos. Le tengo que indicar de qué tipo va a ser, primary key, y por último el campo de la tabla que va a ser nuestra llave. El campo pues va a ser el ID del museo. ¿Sí? Entonces este campo que está aquí es un campo que existe dentro de la tabla. Si nosotros lo checamos con lo que tenemos aquí arriba, es el atributo que ya definimos. Entonces tiene que ser un campo de estos. Si yo voy a crear una restricción con este elemento, debe de existir dentro de nuestra tabla. Igual aquí lo podemos ver. Este campo que yo estoy referenciando acá es un campo que está dentro de la tabla, ¿sí? Entonces ahí también hay que tener cuidado con esto. Y si comparamos esto que está aquí, es lo mismo a lo que tenemos en los ejemplos anteriores, ¿no? Es la misma, o más o menos funciona bajo la misma sintaxis. La palabra reservada constraint, el nombre del constraint, el tipo y a qué campo de la tabla lo vamos a aplicar. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que tenemos acá, ¿no? O la palabra reservada constraint, el nombre, el tipo y a qué campo de la tabla se está aplicando. Entonces ahora sí lo selecciono. Ahorita lo estoy haciendo por selecciones parciales porque todo lo demás que tenemos anteriormente pues ya lo ejecutamos. Y lo voy a ejecutar, pues obviamente nos va a marcar un error. Entonces le damos a ejecutar, vean, me dice comandos completados con éxito. Y si actualizo mi vista en el explorador de objetos y yo le doy aquí actualizar, nos vamos a dar cuenta que ya aplica el cambio. El ID del museo, si ustedes se dan cuenta, ya está marcado como una llave primaria, tiene el iconito ahí, el indicador, y en claves pues ya tenemos esa restricción. Esto que está aquí, en cuanto a lo que dice PK Museos, es lo que nosotros creamos aquí, vean. ¿Vale? Entonces este PK Museos es la llave, es la restricción de tipo llave primaria que estamos aplicando al campo ID museo. ¿Sí? Entonces esas son cosas que nosotros podemos hacer cuando una tabla ya existe, ¿vale? Lo ideal es, como les platicaba en el video anterior o en la sesión anterior, es que tuviéramos ya bien claro el modelo y que no tengamos que hacer tantos cambios, ¿sí? Pero bueno, va a haber situaciones en las que tengamos que resolver agregando o modificando las columnas, ¿sí? Entonces ahorita ya quedó nuestra tabla. ¿Qué otro tipo de restricciones podemos llegar a tener? Porque ahorita solamente hemos trabajado con llaves primarias y foráneas. Vamos a ver ahora, ¿sí? Cómo vamos a poder generar una llave única. Entonces voy a crear la tabla de técnicas. Y vamos a ver, ahorita ya no le voy a agregar campos. Ya vimos los ejemplos cómo podemos agregar columnas, cómo podemos agregar restricciones. El campo de técnicas, en lo que tenemos definido dentro de nuestro grafo, tiene su ID. Lo voy a declarar como un tiny-in. El tiny-in es un tipo de dato que nos permite valores entre 0 y 255. Entonces no creo que haya tantas técnicas de pintura. En el caso de que tuviéramos un valor mayor, tendríamos que ocupar un tipo de dato diferente. Bueno, sería aquí. Después el nombre. Vamos a ponerlo como un varchar de unos 60 caracteres. ¿Vale? Le voy a agregar otro campo. Nada más para hacer un poquito más interesante el ejemplo, lo que es la fecha de aparición. La voy a crear de tipo date, o sea de tipo fecha. Voy a almacenar fechas. Y ahora sí, en este ejemplo voy a crear la tabla y ahí mismo voy a definir la llave primaria, vamos a definir las llaves únicas. Entonces voy a hacerlo con la palabra constraint. La técnica, que va a ser de tipo primary key, y
¿Qué campo de la tabla de técnicas voy a utilizar para que sea la llave primaria? Pues el ID de la técnica, ¿vale? Entonces ahí está. Y bueno, dentro de nuestro grafo, si recuerdan, tenemos una indicación donde decimos, ¿sí?, que nuestro campo nombre va a ser único, es decir, que no se puede repetir. No puedo tener dos veces la misma técnica, no voy a poder repetir, por ejemplo, el cubismo más de una vez. Entonces, esto que está aquí tenemos una indicación de que es único, o de que es un valor unique o único. Entonces lo vamos a representar dentro de nuestra base de datos con una restricción, constraint, que sería UK, porque es un unique. Estos simplemente son recomendaciones. A final de cuentas ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Aquí con eso nosotros sabemos, al ver la parte de claves o la sección de claves, visualmente que es un tipo unique. Entonces le voy a colocar aquí que es el nombre de la técnica, va a ser de tipo unique. Y una vez más le vamos a decir a qué campo de la tabla vamos a referenciar. El campo pues puede ser cualquiera de estos tres, puede ser el ID, puede ser el nombre, la fecha de aparición. Insisto, en esta parte son nombres de columnas de la tabla. Para nuestro caso pues sería la columna del nombre, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar nombre. Entonces no me va a permitir almacenar un valor duplicado. Entonces ya con eso tendríamos nuestras especificaciones, los tres campos, este que la incluimos de manera adicional, su llave primaria y su llave única, ¿sí? Entonces lo voy a ejecutar. Y si yo actualizo la sección de las tablas, ya en la parte que tenemos del lado izquierdo en el explorador de objetos, pues va a aparecer la tabla ahí de los museos, la tabla de técnicas. Vamos a ver la estructura para que veamos cómo quedó. Aparentemente con los datos del nombre no se ve ninguna cosa nueva o ninguna cosa diferente. Tenemos el ID, el nombre, la fecha. El ID sí lo está marcando como una llave primaria, ahí tenemos el indicador. Pero si nos vamos a la sección de claves o a la carpeta de claves, aquí ya vamos a ver esos cambios, esas modificaciones que les digo. La llave primaria, que es esta que está aquí, pero también tenemos la llave única. Incluso ahí en el iconito vemos diferente el indicador. Entonces con eso sabemos que es una llave primaria y con eso sabemos que es una llave única. Entonces eso que nos va a restringir que al momento de que nosotros insertemos o actualicemos datos dentro de la tabla, no nos va a permitir utilizar un nombre repetido, ¿sí? Con esta parte del unique. Entonces ya aquí tenemos el ejemplo. Ya tenemos la segunda tabla. Por ahí tenemos una tabla de países. Esta está muy sencilla. Únicamente tiene un ID y un nombre. Vamos a ponerle ID país. Lo voy a declarar como un varchar, por poner alguna diferencia. Ponerlo de 4 caracteres. Recuerden también lo que platicábamos en la demostración anterior, que si un campo va a ser único o va a ser llave primaria, esta parte del not null la pudiéramos omitir, ¿sí? Es cuestión ahí de gusto que tanto quieran escribir. El nombre del país vamos a colocar nombre, vamos a dar un varchar de unos 50 caracteres. Ahorita vean, no le voy a colocar, no le voy a indicar esa parte del not null, porque al convertirlos en llaves primarias y llaves únicas ya son obligatorios. Entonces ahí podría ahorrar algún poquito de código al momento de escribir. Constraint pk país va a ser de tipo primary key. Y bueno, ¿cuál de los dos campos va a ser la llave? El ID o el nombre, pues aquí obviamente va a ser el nombre, ¿sale? Entonces con esto, insisto, que acabamos de hacer, al convertir o aplicar una restricción de llave primaria, el ID país es obligatorio, es como si literalmente hubiéramos puesto aquí not null.
Entonces con esto, pues insisto, nos podemos ahorrar un poco de escritura del código. Aquí va a ser UK, nombre del país, va a ser de tipo unique y sobre el campo nombre. Ahí está. Igual, al ser único, el nombre es obligatorio, no lo puedo dejar vacío. Bueno, aquí me falta un pequeño paréntesis. Ahí está, ya se generó. Una vez más actualizo mi sección de tablas y pues aquí ya lo tenemos, ¿no? El país con sus restricciones, llaves primaria, llave única. ¿Vale? Ahora, ¿qué más necesitaríamos crear? Ya tenemos un museo, ya tenemos la técnica, ya tenemos los países. Vamos a crear la tabla de la escuela, también por ahí nos faltaba esa parte. ¿Y por qué voy a generar escuelas? Si checamos el grafo, la estructura de nuestro grafo relacionado a lo del diseño propuesto de nuestra base de datos, si yo quiero crear el cuadro, ¿sí? Ahorita depende de 3 tablas: museo, pintor y técnica. Ya tenemos museo, ya tenemos técnica, nos falta pintor. Es decir que para crear la tabla de cuadros, primero necesitaríamos crear la tabla de pintores. Para generar la tabla de pintores, necesitamos el pintor, que es una relación circular con él mismo, y la escuela, ¿sale? Entonces necesitamos forzosamente crear la escuela. Si analizamos ahora la estructura de la tabla de escuelas o de la propuesta de la tabla de escuelas, necesita del país, porque depende de ese dato, ¿no? A partir de la relación, pero esa tabla de países ya la tenemos, entonces ya estaríamos en posibilidad de crearla. Entonces, todo eso tienen que analizar si es que ustedes van a crear sus tablas, ver qué tabla crean primero. Entonces aquí va a ser create table, escuelas, y de país, no, perdón, y de escuela, vamos a crear también como un time-in. Vamos a decir el nombre de la escuela, ¿vale? Vamos a ponerle, bueno, aquí va a ser única también por el indicador que nosotros tenemos, entonces ahí lo podemos omitir. Si quieren ser muy literales, muy específicos, pues sí se lo pueden agregar, aunque bueno, ya en la práctica pues seríamos un poquito redundantes, porque pues esto ya sabemos que si va a ser llave primaria y va a ser única, pues forzosamente deben de tener un contenido. Entonces de escuela, nombre, la fecha de aparición, va a ser de tipo date, y el ID del país. Ahorita yo ya puedo hacer esto, ya podría crear la relación porque ya existe la tabla de los países, entonces ya lo puedo referenciar. Entonces el ID de país tiene que ser un varchar de 4. ¿Por qué un varchar de 4? Una vez más lo que platicábamos el día de ayer, porque si voy a apuntar a esta tabla, los campos deben de ser del mismo tipo y tener la misma longitud, entonces en ambos casos está como un varchar de 4. El nombre pues no necesariamente tiene que ser igual, se acostumbra por buena práctica, ¿sí? Pero repito, lo más importante es que sean del mismo tipo y que tengan la misma longitud, entonces no debe de permitir valores nulos. Y ahora crearíamos las restricciones, vamos a tener 3. Voy a copiar esto para hacerlo un poquito más rápido. Aquí va a ser el PK escuela. ¿Qué campo vamos a utilizar? Y de escuela. Aquí va a ser el nombre de la escuela. No olviden esto, muchas veces copiamos y pegamos para hacer más rápido el ejercicio o la escritura del código, pero no podemos tener 2 nombres duplicados para tablas o para restricciones, aunque estén en diferentes tablas no lo podría hacer. Si yo ahorita, vean, le voy a dejar así como está acá, nombre de país, para que veamos el error que nos va a generar, ¿sí? Están en diferentes tablas, pero ya va a ver que hay una restricción que se llama así en la base de datos, entonces no me va a dejar, pero bueno, ahorita quiero hacerlo para que se den cuenta de ese error. Entonces ya tenemos la llave primaria, la llave única, vamos con la relación. Entonces la relación va a ser entre escuela
país va a ser de tipo foreign key, y aquí indicamos el campo de la tabla que voy a utilizar para generar la relación, que bueno, pues ya sabemos que va a ser este que está aquí, ¿vale? Entonces este es el campo de la tabla. Y de país, y con quién lo voy a relacionar, referente, y recuerden que siempre apuntamos a la llave primaria de una tabla, entonces es a esta tabla a la cual vamos a referenciar. Entonces la tabla se llama como países. ¿Cuál es la llave primaria de la tabla de países? Pues es el campo y de país, ¿sí? Entonces aquí colocamos y de país, ahí está, ¿sí? Pues esa es la relación, con eso quedaría nuestra estructura. Entonces vamos aquí a ejecutarlo. Ahora, en este momento cuando lo ejecute me va a marcar error. ¿Por qué? Por esta parte del nombre que estoy duplicando, ¿no? Que ahorita de manera intencional dejamos el mismo. Si tenemos un nombre de país, si lo ejecutamos va a generar o va a tronar, va a crear una excepción, vean, y me dice que ya dentro de la base de datos, aquí en la parte inferior, en la sección de los mensajes que tenemos, nos dice que el nombre de país ya existe dentro de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, aunque esté en otra tabla, no puedo utilizar ese mismo nombre, ¿vale? Entonces, lo vamos a cambiar. Aquí le vamos a colocar, en vez de ir cada nombre país, va a ser nombre de la escuela, y bueno, ya con esto debería de estar, ¿sí? Entonces ahí está, vean, ya tengo escuelas, museos, técnicas. Aquí tal vez lo que nos faltó fue especificar esas reglas de actualización que les mencionaba. Bueno, voy a borrar la tabla para poderla agregar. Ahorita no tengo problema porque la tabla está vacía. Si la borro, pues no pasa nada. Hay que tener cuidado cuando la tabla tiene datos. Y a ver, por acá vamos a ver o vamos a colocar las reglas de actualización, que es parte de lo que también por ahí en algún momento analizamos, ¿no? Si va a ser una eliminación en cascada, va a ser una eliminación en no action, en set null, ¿vale? Entonces aquí le voy a colocar la regla de actualización, eliminación, no importa el orden, puedo colocar primero la regla de eliminación, después la de actualización. Entonces yo le pondría on update, ¿sí? Y el tipo de regla, que insisto son estas que les mencionaba en las demostraciones anteriores, puede ser no action, cascada, set null. Entonces ahorita va a ser en cascada, entonces es cascade. Entonces, ¿esto cómo funciona? Si actualizan el país, automáticamente se va a agregar o se va a modificar las escuelas que pertenezcan a ese país. Igual el on delete, eso ya para la regla de actualización. Para la regla de eliminación le voy a colocar por protección no action, para que si borran un país pero hay escuelas que dependen de ese país, no nos deja hacerlo, nos marque por ahí un error. Entonces aquí ya tenemos especificada la regla de actualización y con esta otra parte la regla de eliminación. Entonces ahora si ya la ejecutamos, volvemos a crear nuestra tabla y pues ya está. Entonces tenemos 4, faltan por ahí otras 4 y vamos a hacer aquí algunas cuestiones para generarlas. Todavía nos da tiempo. Voy a crear la parte de la tabla de los patrocinadores. La tabla de patrocinador pues tiene su ID y ahí si le colocan el no, pues ya va a ser opcional porque pues, va a ser la llave primaria.
nombre varchar de 60, vamos a poner de 60, está bien. Vamos a decirle de qué país viene. El país, recuerden que está definido como un varchar de 4, pues una vez más tiene que ser del mismo tipo. No, pero esos son los gobiernos que mandan. ¿Verdad? Not null, y nos pide por ahí la fecha de fallecimiento. Bueno, aquí me faltó el tipo, este patrocinador, lo voy a crear como un valor numérico. Va a ser de tipo date, pero en este caso recuerden que le vamos a dejar que el dato puede quedar vacío por si, a ver, un segundito, por si el patrocinador no ha muerto, que puede ser el caso. Entonces ahora sí, fecha de fallecimiento y bueno, ya nuestras restricciones. Entonces esto ya es casi en automático. Necesitamos por aquí una relación. Que sería patrocinador país. Va a ser de tipo foreign key. Y una vez más, las reglas de eliminación y actualización, insisto, no importa el orden. Yo ahorita para cuestiones de este ejemplo voy a colocar primero on delete. Le voy a poner ahorita, por poner un ejemplo, que sea en cascada. Y una eliminación o una actualización, perdón, también en cascada. ¿Sí? No todas las relaciones tienen que funcionar de la misma manera, depende del problema que estén ustedes resolviendo. Ahí está. Entonces la ejecutamos. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra de nuestras tablitas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer ahora la tabla de los pintores. Aquí esta tabla está interesante. El ID de pintor, vamos a aclararlo como un small int. Ahorita lo estamos manejando casi la mayoría con datos numéricos. Null. Bueno, del esto que nos pide algo muy parecido a lo que nos pide con los patrocinadores, el país, sí, la ciudad, la fecha de nacimiento. En este caso la fecha de nacimiento no puede estar vacía porque pues ya nació, no la podemos omitir. La fecha de fallecimiento. Va a ser de date, este sí puede quedar vacía. Necesitamos saber quién es su maestro. Esta lo voy a dejar como un valor nulo, porque puede ser que no todos los pintores tengan necesariamente un maestro. Y el ID de la escuela. La escuela la tenemos por aquí definido. ¿Dónde está? Ya la perdimos. A ver, aquí escuela para más rápido. Es el ID de escuela y está como un tiny. Entonces, este tiene que ser también tiny. Ahora sí, van las restricciones.
llave primaria. ¿Sí? La relación la voy a hacer con escuela. ¿Por qué no puedo generar la relación circular con el pintor maestro? Porque si recuerdan fue una relación circular, entonces no puedo crearla porque la tabla no existe. Entonces primero tengo que crear la tabla con la columna y después agregar la restricción con un alter. Entonces en este caso, para este ejemplo, no puedo crear esa relación. Primero tengo que crear la tabla de pintores y después agregar la restricción. Entonces, lo único que sí voy a poder hacer es crear la tabla entre pintores y escuela, que va a ser de tipo foreign key, campo y de escuela. Referencia escuelas. Entonces esto pues, es básicamente lo mismo que ya hemos explicado. ¿Sí? Falta una relación, la relación circular, pero para este caso primero tengo que crear la tabla, ¿sí? Para después poder agregar la relación hacia ella misma. Porque no olvidemos, una relación siempre la creamos una tabla que ya existe. Entonces vamos a agregar una restricción con rain de tipo foreign key, va a ser de pintores porque es con ella misma. Sí, va a ser de tipo foreign key. ¿Y qué campo voy a utilizar? El campo I de pintor maestro. ¿Quién es este I de pintor maestro? Pues esta que está acá. Reference a la tabla de pintores, es con ella misma, pintores, y el campo es la llave primaria. ¿Cuál es la llave primaria de esta tabla? Pues este campo que está aquí. Entonces siempre creamos una relación. En el reference tiene que ser la llave primaria de la tabla a la que estamos referenciando. Entonces ahora sí le ejecuto. Ahí está, ya me generó la relación y ya la debe de haber generado, y aquí está la tabla de los pintores, ¿vale? Por ahí me faltan un par de tablas, pero estas se las agrego después porque quiero ahorita que veamos un ejemplo de los otros tipos de restricciones que podemos llegar a tener. Les voy a mostrar ahorita el diagrama. Ahí está. Vean, aquí está. Esta fue la relación circular que generamos con ella misma. ¿Sí? Es esta. Esto, ¿qué es lo que nos está representando a partir del modelo que estamos utilizando? Pues esta relación que tenemos por acá, ¿vale? Esta que está aquí, la relación circular del pintor con el pintor. Entonces aquí, ¿por qué se le menciona como circular? Bueno, aquí ya lo vemos de forma gráfica, ¿no? Una relación de pintor con pintor. Ahorita estas tablas están sin relacionar porque todavía nos falta crear la tabla de cuadros, la tabla de los patrocinadores para poder tenerla. ¿Sí? Pero quiero también que veamos otro tipo de restricciones. Ya vimos llaves primarias, ya vimos llaves foráneas, llaves únicas. Vamos a suponer que dentro de nuestra tabla de los museos, por aquí tenemos, recuerden que le agregamos un atributo que era el teléfono. Vamos a decir que el teléfono queremos que tenga un formato, ¿vale? Entonces, perdón, no es un select. Voy a agregar una restricción de tipo check, se le llama. Entonces va a ser alter table museos. Vamos a agregar un constraint, va a ser de tipo check, por eso utilizamos el prefijo check o CK, perdón.
va a ser el teléfono del museo. Y ahorita cambia un poquito la sintaxis. Vamos a utilizar la palabra check, y lo que va a verificar es que el teléfono tenga cierto formato. Entonces el formato que yo quiero utilizar para nuestro teléfono es que sean 10 caracteres, que sean los primeros 3 caracteres, por ejemplo, de la clave larga. ¿Sí? Sería el por ejemplo, que perdón, se movió esto, 231-3114, por ejemplo. Quiero que maneje este formato. Entonces aquí lo que vamos a verificar es que el campo teléfono se parezca, aquí mejor, se parezca acá, que ese teléfono se parezca con el operador like, y le voy a dar esa indicación. Entonces son 3 dígitos. Entonces esos dígitos se los enseño o se los indico con 09, sería un dígito 09, y el tercero que es un 09. Entonces esos datos son variables, puede ser un valor comprendido entre el 0 y el 9 para guardar estos 3 valores. Después necesitamos un guión, entonces el guión así lo colocamos literal, y posteriormente necesitamos otros 7 dígitos. Entonces voy a ocupar esto, ahí tengo 3, ahí tengo otros 3, y por último un último dígito. Entonces con esta indicación el teléfono tiene que ser forzosamente 3 valores numéricos, ¿sí? Ahora es así que forzoso, un guión y después los otros 7 valores numéricos. Voy a agregar otro para el museo, otro constraint de tipo check, que sea la superficie del museo, y vamos a decirle que el campo superficie, supongamos que la superficie tiene que ser mayor que 0 y menor que 1000, por poner alguna regla. Pues aquí lo que vamos a verificar es que la superficie se encuentre con el operador between entre 0, o bueno, entre 1 y 1000 metros cuadrados. Entonces son ejemplos de restricciones que nosotros podemos crear para asegurar que los datos se introducen correctamente. Entonces los voy a ejecutar. Ahí está. Si yo me voy a mi tabla de los museos, lo actualizo, y si me voy aquí a la parte de las restricciones, vamos a ver que tenemos ese tipo de elementos, ¿no? Lo que es el check para la superficie y el check para el teléfono, ¿vale? Entonces ya aquí por cuestiones de tiempo vamos a dejar esta parte de hasta acá, la demostración. Y ya posteriormente veremos algunas cosas adicionales. Todavía nos faltó por ahí crear un check de tipo default, pero bueno, ya la mayoría ya lo tenemos, ¿vale? Entonces vamos a detener aquí la grabación.